Nexos en línea. El tema de la deuda de los estados se volvió políticamente relevante en los últimos meses, no por razones de carácter financiero, sino por razones ancladas en la contienda entre los partidos políticos y con toda seguridad por el muy próximo inicio del proceso electoral federal. No es que financieramente sea un problema trivial. La deuda pública de los estados comenzó a crecer en el año 2009 a consecuencia de la caída de las participaciones federales. De manera que en 2009 varias entidades de la República echaron mano de la deuda pública con el objeto de resarcir esa caída de participaciones federales. El problema en realidad empezó a ser importante cuando en el 2010 varios de las entidades de la República siguieron echando mano de la deuda pública, ya no para compensar la caída de participaciones fiscales, sino para incrementar su capacidad de gasto. Fue entonces cuando empezó a ser evidente que habían aprendido el camino de la contratación de deuda y que este camino podía llegar a desembocar en un problema en el futuro. Hoy no lo es, financieramente hablando. 2.5% del Producto Interno Bruto es lo que significa la deuda de los estados y en términos internacionales, de acuerdo con los estándares internacionales, nadie debe llamarse alarma por ese monto de la deuda. Lo que ha producido debate público en todo caso es la rapidez con la que algunas entidades federativas han estado comprando deuda, han estado haciéndose de deuda pública, y en particular el caso de Coahuila. En el caso de Coahuila, que había sido gobernado y de alguna manera sigue siendo gobernado por quien es ahora presidente del PRI, por Humberto Moreira, la deuda de Coahuila creció más del 1000%, de hecho más de 1300% en los últimos años. Ocupa un lugar intermedio en la tabla de los estados endeudados del país, está en el lugar número 13 de acuerdo con los datos de la Auditoría Superior de la Federación, de manera que no se trata de una deuda escandalosa. Lo que ha producido alarma es, de un lado, la rapidez con la que creció esta deuda y de otro lado, un escándalo de carácter legal. Una parte de esa deuda aparentemente fue contratada por vías no legales, es decir, aparentemente la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría Fiscal, acusa al gobierno de Coahuila de haber utilizado documentos apócrifos, falsos, para obtener concretamente un crédito del Banco del Bajío. Cuando esto se supo, evidentemente había materia para hacer un buen escándalo político, y lo hizo. La Secretaría de Hacienda fue a todos los medios para llamar la atención sobre la inmoralidad, se dijo en su momento desde el Partido de Acción Nacional, de la forma en que Coahuila estaba adquiriendo su deuda. Si lográramos, sin embargo, dejar de lado este escándalo político que hoy ya ocupa las primeras planas de los periódicos, tendríamos que quedarnos, sin embargo, con una nuez, y esto es lo que yo creo que debe subrayarse. Esa nuez es que, sea como sea la contratación de la deuda, venga de donde venga el dinero público que gastan los estados y sea la entidad que sea, en todos los casos tenemos una falta constante de rendición de cuentas. El problema básico es que la suma de esos dineros acaba siendo una zona oscura para el conocimiento público. No sabemos realmente cómo están gastando los estados, no tenemos medios para hacer comparaciones cuidadosas sobre ese gasto público, y la rendición de cuentas es lo que acaba aflorando a todas luces dentro de este debate de la deuda pública. Esto es lo que habría que subrayar después de todo.